Santiago en el mensaje de la palabra del Señor. Aleluya. Señor, te use, papá. Gloria a Dios. Que el Señor les continúe bendiciendo en este precioso día. Para mí de verdad que es un privilegio y es un honor poder compartir con ustedes en esta gran conferencia para pastores y líderes de gobierno y de reino. Es un tema que me gusta mucho. Hace como 2 años atrás fui a unas conferencias de el doctor Myles Munroe en las Bahamas. Es uno de los pioneros en el mensaje del reino y tuve el gran privilegio de poder aprender bajo la tutoría de este hombre. Y cuando regresé de las Bahamas a la iglesia, regresé totalmente revolucionado. Me sentía que me había convertido otra vez a ese punto. Y prediqué todo el año sobre el tema del reino en la iglesia. Y le pusimos como lema a la iglesia en ese año, le pusimos estableciendo el reino de Dios. Así que creo que es un mensaje muy importante para la iglesia entender en estos tiempos de lo que Dios está haciendo y lo que Dios quiere hacer en nosotros y en la comunidad y en el mundo entero. Como dijo el apóstol, mi nombre es Kerwin Santiago, soy el hijo del apóstol Edwin Santiago. Puede tomar su asiento, se pueden sentar. Y quiero honrar y darle gracias pues al apóstol, a su familia, al liderazgo de esta casa por la oportunidad de estar aquí junto con ustedes y tener la oportunidad de predicarle y traerle palabra en este día. Yo honro a hombres como el apóstol, como mi padre, porque creo que mi generación le debemos a la generación de ellos. Porque la generación de ellos fue una generación que tuvo que abrir campo y tuvo que sembrar y sembrar y sembrar. Y hoy estamos viendo el fruto de esa siembra. Lo tremendo de todo esto es que mi generación, yo lo digo de esta manera, tiene el privilegio de cosechar cosas que nosotros no hemos sembrado. Hoy yo estoy cosechando frutos del Padre mío, de mi abuelo, que sembraron ellos, que yo no tuve que sembrar. Esfuerzos que yo no tuve que pasar porque ya ellos abrieron el camino y abrieron el paso. Y esta generación tenemos ese gran privilegio de poder nosotros simplemente entrar en el camino que ya ha sido establecido y seguir hacia adelante estableciendo el reino de Dios. Así que, apóstol, gracias a ti y a los demás pastores que están aquí también en este lugar. Como le dije, pues he estado pastoreando en la Iglesia Tabernáculo Internacional en West Palm Beach. Hace 3 años soy el pastor rector o principal de la iglesia. Antes de eso estuve ministrando como pastor de jóvenes asociado. Trabajé en el ministerio de televisión y de las cámaras. He dado escuela dominical, he hecho de todo, yo creo, en la iglesia para el servicio del Señor. Y el Señor me dio el privilegio de poder escribir un libro también en el 2006 que se titula Tu llamado es más poderoso que tu debilidad. Cómo levantarte después de la caída. Y esto en realidad es un manual de restauración. Y esto sucede porque pasé por una situación en mi vida muy peculiar a la edad de 21 años o un poco antes de eso. Tengo 31 ahora. Pero pasé por una caída después de haber sido pastor de jóvenes. Una caída moral, como le podemos decir, para que todos puedan entender. Y yo pensaba que el ministerio mío se había acabado, que ya Dios no podía hacer algo conmigo, que las profecías y todo lo que Dios me había hablado ya no se iba a cumplir en mi vida. Pasé por un proceso de restauración y después del tiempo de estar trabajando en el ministerio de media y de las cámaras, me acuerdo que hicieron una conferencia de pastores y líderes por la primera vez en la iglesia. Y allí invitaron a David Greco a predicar. Y yo me acuerdo que yo estoy en la parte de atrás donde todos los de las cámaras y el ministerio de video y de media están escondidos.
Y al final que él termina de predicar, me mandan a buscar. Y yo vengo con todo el grupo de mi día porque él quería ministrar a todos los del grupo. Y comienzo a orar por cada uno, y cuando llega donde mí me dice: la unción que está en ti está dormida, el Señor dice que la tienes que despertar. Eso ya hacía 2 años de la situación de la caída moral. Y ahí pude entender de que Dios todavía tenía un propósito y un destino conmigo. De que a pesar de mi falta y a pesar de mi debilidad y a pesar de que no le había sido fiel a Dios, Dios todavía seguía siendo fiel conmigo y con su llamado. Y dice en la palabra que el llamado y los dones de Dios son irrevocables. Que Dios los da, y en otra versión, en inglés una versión que se llama la versión amplificada o ampliada, dice que cuando Dios te da algo, Él no te lo pide para atrás. O sea, el llamado y el don de Dios y los dones de Dios son irrevocables, no pueden ser cambiados. Cuando Dios te lo da, es tuyo y está allí. Y por eso pude entender después, cuando David Greco me habló, la unción que está en ti está dormida porque el don es irrevocable. Y yo sé que por tradición la religión nos ha enseñado de que después que alguien cae, no es posible de que se vuelva a levantar, y mucho menos de que vuelva al ministerio o a predicar. Y en base a esto, pues gracias a Dios que en la iglesia que estaba mi padre me restauró, me levantó, y volví otra vez a comenzar a ministrar. Y tuve por primera vez una campaña, iba a predicar a Argentina, a un congreso de jóvenes. Y me acuerdo que cuando voy, yo solamente estaba apenas comenzando a predicar y tenía 4 mensajes. Era todo lo que yo tenía. Y me tocaba predicar 4 días. Y me acuerdo que uno de esos días, ya estamos al tercer día de las conferencias, tengo el mensaje. Me dio la gran idea de decirle a los jóvenes en ese día que hicieran cualquier pregunta que ellos quisieran y yo se las iba a contestar. Y les dije a ellos aún más que las escribieran en un papel sin poner su nombre, y que ahí entonces podían hacer la pregunta que quisieran y nadie se iba a enterar de quién era. Me acuerdo que las pusieron todos los papeles en una canasta, me dieron la canasta y yo comencé a abrir papel por papel. Y para mi sorpresa me di cuenta de que la mayoría de las preguntas, sin los jóvenes haberse puesto de acuerdo, era: ¿podrá Dios usarte después de haber caído en pecado? La mayoría de las preguntas. Yo dije: Señor, yo no estoy listo para contar mi testimonio. Yo no sé cómo ellos vayan a recibir, aun si yo le digo lo que yo he pasado aquí, porque no conozco su teología o su doctrina, y yo prefiero no compartir. Así que le contesté la pregunta lo mejor que pude sin envolver mi testimonio, y me fui para el hotel. Pero me acuerdo que en el hotel el Espíritu Santo estaba lidiando conmigo, tratando conmigo, y me estaba diciendo: no dijiste lo que quería que dijera. Y yo: Señor, tú sabes que lo que me queda es un mensaje, no tengo más nada que decir ni que predicar. ¿Qué tú quieres que yo le diga? Para hacer una historia larga, corta, aquí está el testimonio. Le dije, comencé a orar ese día y dije: Señor, ¿qué tú quieres que yo le diga a esta juventud? ¿Qué tú quieres que yo le diga a este pueblo? Y el Señor me dijo claramente, lo escuché tan fuerte en mi espíritu, me dijo: dile que su llamado es más poderoso que su debilidad. Y de ahí nace el mensaje y el libro: tu llamado es más poderoso que tu debilidad. Y yo tengo aquí, escribí en el libro que el hombre que se levanta es aún más grande que el que no ha caído. Porque no es fácil levantarse de una caída, pero sabemos de que Dios perdona y Dios restaura. ¿Cuántos creen eso en este día? Y quiero compartir algo con ustedes, porque no es nada extraño para el Señor hacer cosas como estas con personas que supuestamente ya no tienen algo que aportar. La próxima vez que tú sientas que Dios no te puede usar, solo recuerda que Noé era un borracho, Abraham era muy viejo, Isaac era un soñador, Jacob era un mentiroso, Lea era fea, José fue abusado, Moisés era tartamudo, Gedeón tenía miedo,
Sansón tenía el pelo largo y era un mujeriego. Rahab era una prostituta. Jeremías y Timoteo eran muy jóvenes. David tuvo una aventura amorosa y era un homicida. Elías pensó suicidarse. Isaías predicó desnudo. Jonás huyó de Dios. Noemí era una viuda. Job se fue a la bancarrota. Juan el Bautista comía insectos. Pedro negó a Cristo. Los discípulos se durmieron en la oración. Marta se preocupaba por todo. La mujer samaritana era divorciada más de una vez. Zaqueo era muy pequeño. Pablo era demasiado religioso. Timoteo tenía una úlcera y Lázaro estaba muerto. Así que la próxima vez que pienses que Dios no te puede usar, acuérdate lo que Dios hizo con estos hombres y grandes mujeres de Dios. Amén. Es un manual de restauración. Me acuerdo que fui a Puerto Rico una vez y el pastor de jóvenes con el que estuve me dijo que en su librería que él tenía en la ciudad había entrado una señora con un papel que tenía el nombre mío y el nombre del libro y dice: estoy buscando este libro por el autor Kerwin Santiago porque mi psicólogo me lo recomendó. Así que está sirviendo como un manual de restauración. He recibido testimonios a través del mundo entero de cosas que el Señor está haciendo, lugares donde yo nunca he ido en mi vida, pero el libro ha llegado allí, el Señor está haciendo cosas grandes. No traje muchas copias, creo que quedan 19, 18 copias a la parte de atrás nada más, y si se han vendido algunas puede ser que queden menos, pero no se empujen, pueden ordenarlo por internet si ustedes tienen la capacidad, o llamar a la iglesia y también ordenarlo, y ahí se lo hacemos llegar. Esta copia es para usted. Bendiciones, gracias. Bueno, póngase de pie, vamos a entrar en la palabra en esta mañana. Les prometo que voy a avanzar. El apóstol ayer me pidió que tomara esta oportunidad para ministrarle a la iglesia y para mí, pues, de verdad que quise aprovecharla. Y quiero que busque conmigo en Mateo capítulo 13. Y vamos a comenzar leyendo en el verso 10. Mateo capítulo 13. Y vamos a comenzar leyendo en el verso 10. Y hoy me ha tocado el tema de cultura de reino. Cultura de reino. Cuando lo tengan pueden indicarlo diciendo amén. Y dice así la palabra del Señor. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió y les dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Déjeme hacer una pausa ahí rapidito para explicarle algo. Básicamente lo que está diciendo en nuestros términos y en nuestro lenguaje de hoy es que estas personas no están prestando atención. Esa es la palabra clave aquí. Oyen, pero no entienden. Viendo, no ven. ¿A quién le pasa eso? A una persona que no está enfocada, una persona que no está prestando atención. Entonces, aquí está sucediendo esto. Los discípulos le preguntan a Jesús: ¿por qué tú hablas en parábolas? ¿Por qué hablas de esta manera? Aún los discípulos mismos a veces no entendían a Jesús. Y Jesús le está explicando la razón. Dice el verso 15:
Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Porque si entienden, si prestan atención, si usted presta atención a lo que el Señor está hablando, algo le va a entrar y algo va a cambiar en usted. Yo creo esto, que el ser humano por naturaleza es inteligente. Diga conmigo, yo soy inteligente. Ustedes son inteligentes. Somos inteligentes por naturaleza. Cuando Jesús está hablando de esto, no está hablando de que los hombres son necios, de que no entienden. Es que cuando una persona no entiende algo, créame esto, principio psicológico, es porque no está prestando atención. Cuando sus niños no le hacen caso, por más que usted le ha dicho algo, es porque en realidad, aunque le entró por aquí, le salió por acá. No estaban prestando atención. Diga conmigo, atención. Tenemos que estar atentos a lo que el Señor está diciendo si queremos entender la revelación de su palabra. Porque hay una revelación. Y el reino, el mensaje del reino es un mensaje de revelación. Por eso Jesús entonces ahora le habla al pueblo y le habla a sus discípulos en parábolas, pero los discípulos ahora tienen el privilegio de que Jesús les puede interpretar lo que no entienden. Y escucha bien, porque dice en el verso 16, pero bienaventurados, aquí entra, vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. ¿Qué está diciendo? Ustedes están atentos. Los discípulos lo seguían porque estaban hambrientos de la palabra. Cuando uno tiene hambre de la palabra del Señor, uno está en atención a la expectativa. ¿Qué va a decirme Dios ahora? ¿Qué tiene Dios para mí? Y eso despierta la atención, que despierta en uno el entendimiento, y el entendimiento la revelación de Dios. Dios tiene una revelación para ti en este día. Dios te va a revelar algo a ti en este día. Dice, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Ahora les explica lo que significa. Cuando alguno oye la palabra del reino, diga conmigo, la palabra del reino. No es cualquier palabra, es la palabra del reino. Es una palabra específica, es el evangelio del reino. Y esta parábola está aplicada al reino de Dios, al mensaje del reino. Jesús, desde que comenzó su ministerio, dice la palabra, comenzó predicando el evangelio del reino de los cielos. El mensaje del reino no es un mensaje nuevo. Por más que usted piense que lo está escuchando por primera vez ahora y usted dice, esto es nuevo, gloria a Dios, qué tremendo suena. El mensaje del reino es tan antiguo como lo es Génesis y el Edén. Desde el principio Dios estableció al hombre en el huerto del Edén y le dio gobierno y le dio autoridad. El reino es gobierno y el gobierno es autoridad. ¿Amén? Entonces, aquí Jesús está diciendo, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra ¿de qué? Del reino, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra,
da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Déjeme explicarle algo. El que siembra la palabra, el sembrador, es el predicador que predica la palabra. La semilla en la parábola representa la palabra. Esa es la semilla. Y el terreno donde es sembrada la semilla representa la mente. Esa es la palabra, usted búsquela ahí. Jesús lo explica en otro evangelio. El terreno es la mente, dice el corazón. Y el corazón en el original, en el griego, es mente. Entonces, cuando se predica la palabra del reino, la palabra de Dios es como un sembrador tirando semillas en terrenos, y esa palabra como semilla tiene un potencial. Tiene un potencial. Hay un árbol dentro de esa semilla. Y esa semilla es sembrada en el terreno de la mente del hombre. Aquí es donde entra. Entonces, cuando la semilla no da fruto, quiero que entienda esto y después se puede sentar, quédese de pie conmigo un momentito. Cuando la semilla es sembrada en el terreno del corazón y no da fruto, el problema no es del sembrador. No me gustó la palabra de hoy, pastor. Esa palabra no estuvo más o menos. No me llegó la palabra. Nos ponemos a hablar y a conversar con otros. ¿Qué tú pensaste de la palabra? No sé, no la entendí. Como que no me llegó a mí. Como que no era para mí. No me gustó. No me gustó como predicó el pastor. Oye, no me gusta como ministra. Déjeme decirle, cuando la palabra no da fruto, de acuerdo aquí a la parábola, el problema no es del predicador, no es del sembrador. El problema tampoco es la semilla ni es la palabra. El problema es el terreno donde cae. ¿Cuán ocupado está tu terreno? ¿Cuán duro está tu terreno? ¿Cuántas piedras tiene tu terreno? ¿Cuántos espinos tiene tu terreno? ¿De qué está lleno tu terreno, tu mente? ¿Con qué estás preocupado? Por eso le dije al principio, atención. Porque donde no hay atención, donde otras cosas ocupan la mente, la semilla de la palabra de Dios, del reino de la palabra, no puede ser efectiva y dar fruto. Por eso es que es importante que el momento que nosotros llegamos a la iglesia, podamos nosotros poner al lado todo lo que tenemos en nuestra mente, toda preocupación, ansiedad, y lo que está pasando en la casa, con los hijos, en el trabajo, con los biles que no se han pagado y las deudas y todo lo demás, y entender de que hoy, si yo no presto atención, puede haber una palabra que pueda ser la solución para sacarme de mi situación. Pero estoy tan preocupado que la palabra de Dios no puede tener efecto. Mire a donde alguien dígale, preste atención en este día. Enfócate en lo que el Señor va a decir. Dile a la persona que está a tu lado, no me mires ni me hables. Hoy Dios me va a hablar una palabra y yo tengo que estar atento a lo que Él va a decir. No vine a jugar, yo no puedo perder esta oportunidad. Puede ser que hoy en esta palabra Dios te dé una semilla que vaya a ser lo que vaya a catapultarte a la próxima dimensión y al próximo nivel en tu vida personal, en tu matrimonio, en tu familia, en tu ministerio, en tu negocio, en tu empresa y en diferentes lugares. Hoy pues una palabra de Dios puede causar un cambio extraordinario. Una semilla de la palabra de Dios. Hoy diga, estoy atento. Estoy listo para escuchar. Dios me va a hablar. Tome su asiento. La palabra del Señor está bendecida. Cultura de reino. Diga conmigo, cultura de reino.
Para comenzar, quisiera darle una definición básica o un historial básico de dónde viene la palabra cultura. Cultura, la palabra cultura o el término cultura proviene del latín de la palabra cultus y significaba cuidado del campo o del ganado. Cuidado del campo o del ganado. Luego cambió su sentido esta palabra de cultura al de la acción. Y ahora representaba o significaba cultivo de la tierra o el cuidado del ganado. El término entonces adquiere una connotación metafórica, como el cultivo de cualquier facultad. O sea, mira dónde viene el origen. Cultura viene de cuidar el campo o el ganado, del cultivo de la tierra o el cuidado del ganado, y luego adquiere una connotación metafórica y ahora significa el cultivo de cualquier facultad, no solamente del campo ni de ganado. ¿Entienda esto? Ahora pasa con el tiempo a entenderse como la formación de la mente. Cuando hablamos de cultura, hablamos de la formación de mente. Diga conmigo, formación de mente. Se convierte nuevamente en una palabra que designa un estado, aunque en esta ocasión es el estado de la mente humana y no el estado de un campo. O sea, cultura significaba el cuidado o el cultivo de la tierra. Luego vino a ser el cultivo o el cuidado de cualquier facultad humana. Y luego la palabra entonces representa un estado en el cual ocasiona un cuidado o una formación de algo, especialmente hablando en la mente. Por eso usted puede ver que esto en el siglo XVIII, siglo XIX viene la definición, se forma la palabra cultura, pero mucho antes que eso ya Jesús nos está hablando de este principio. En una parábola nos enseña de que la mente es un terreno y el terreno de la mente se tiene que cultivar. Entonces, la cultura se involucra como sinónimo también de la civilización, que significa la refinación de las costumbres. Y la civilización es un término que está relacionado con la idea de progreso. Diga conmigo, progreso. Créame que voy para algún lado. Quédese conmigo, no se pierda. Pero según esto, la civilización es un estado de la humanidad en la cual la ignorancia ha sido abatida y las costumbres y relaciones se hallan en su más elevada expresión. Mire lo que sucede aquí. Cuando entra la civilización, un sinónimo de cultura, que significa cuidar del terreno o de la mente o del desarrollo mental, significa darle cuidado, trabajar con el terreno, trabajar con la mente, el desarrollo de la mente. La civilización viene a ser progreso. Y cuando llega la civilización, cuando llega la cultura, cuando se cultiva el terreno de la mente humana, lo que sucede es que hay progreso. En otras palabras, cuando Jesús está hablando de la mente como terreno y de que el sembrador siembra una semilla y esa semilla da fruto, Él está hablando de que básicamente nosotros como ciudadanos del reino debemos de estar en continuo progreso. Porque la semilla de la palabra de Dios no viene a empobrecer, viene a enriquecer. No viene a quitar, viene a añadir. Tiene que haber progreso. Progreso, civilización, progreso. Y cuando llega, se desarrolla la civilización, el proceso de la cultura, del cuidado de la mente, el desarrollo y el progreso de la mente humana. Tenemos que entender, mi hermano, que entonces
toda ignorancia es eliminada, abatida, y las costumbres y las relaciones son elevadas a una expresión alta. Entonces, la civilización no es un proceso terminado. Diga conmigo, todavía Dios está trabajando con nosotros. Todavía Dios está trabajando con nosotros. Es un proceso que no ha sido terminado. Es constante y implica el perfeccionamiento progresivo de las leyes, las formas de gobierno, el conocimiento, como la cultura también es un proceso. Diga conmigo, la cultura es un proceso. Es un proceso. Por eso hoy yo no le puedo decir, vamos a establecer cultura, porque una cultura no se establece, una cultura se desarrolla. Tenemos que desarrollar cultura. Y estamos hablando de la cultura del reino. ¿Dónde se desarrolla la cultura del reino? En la mente del hombre. Diga conmigo, en la mente. ¿Dónde se desarrolla la palabra del reino? ¿Dónde se siembra la semilla, la palabra del reino? ¿Dónde da fruto la semilla del reino? Dios nos está procesando. Por lo tanto, nosotros, mis hermanos, nacimos en una cultura. Cuando usted nació en Colombia, usted nació en una cultura. A usted no se le entregó una cultura, usted nació en ella. Informalmente aprendió la cultura a través de sus padres, sus amistades, sus maestros, y diferentes lugares aprendió su cultura. Las culturas cambian de país a país, las costumbres de cómo nosotros hacemos las cosas. Mire bien, porque entonces si hablamos de que cultura es cultivar, es cultivo, pues cultivar es dar a la tierra y a las plantas las labores necesarias para que fructifiquen. Cultivar significa que yo tengo que darle a la tierra y a las plantas las labores necesarias para que fructifiquen. Quiere decir que si la mente es el terreno del reino de Dios, donde se siembra la semilla de la palabra del reino, yo tengo que cultivar la mente. Tengo que cultivar la mente para que pueda fructificar lo que el Señor me ha hablado. Si yo no cultivo la mente, la palabra de Dios no tiene efecto. Entonces, esto es un conjunto, cultura es un conjunto de modos de vida y costumbres, conocimiento y grado de desarrollo. El grupo cultura es el grupo de actitudes compartidos, valores, metas y prácticas que caracterizan a una institución, una organización, un grupo. Por eso es, mi hermano, que tenemos que entender la cultura del reino, porque no es la cultura nuestra. Es una cultura totalmente diferente. Es una cultura con diferentes costumbres, con diferentes valores, con diferentes modos de pensar. Es una cultura con diferentes leyes, principios. Y tenemos que aprender esto. En los Estados Unidos y aquí también, en nuestra cultura, es ético uno comer con tenedor, con cuchara, con cuchillo. Y no es ético en nuestra cultura, a lo mejor aquí puede ser, no sé, las culturas cambian, comer con las manos. Si usted ve a un niño comiendo con las manos, ¿qué usted hace? Le da en la mano, le dice, muchacho, así no se come. Usted no es un animal para estar comiendo de esa manera. Pero vaya a la India o a otro país donde es permitido y comen con las manos. Parte de la cultura. Vaya a Japón y en Japón el darle la mano a alguien para un saludo es un insulto, no le puede dar la mano. Pero en nuestra cultura, si no le das la mano a alguien, lo estás insultando.
Las culturas cambian de país a país. Las costumbres, los modos de pensar, nuestras actitudes, nuestros comportamientos son diferentes. Y por eso tenemos que entender de que en el reino de Dios hay una cultura que es diferente a la nuestra. Porque el reino de Dios es un país con sus propias leyes, costumbres y principios. Y tenemos que nosotros entender cuál es la cultura del reino para que podamos progresar, avanzar y fructificar en la palabra del Señor, en el reino de Dios. Porque ese es el fin y ese es el propósito explicado por Jesús en la parábola del sembrador. Que finalmente cuando la palabra cae en buen terreno, un terreno que ha sido cultivado, que ha sido trabajado, que tiene cultura, que tiene cuidado, dicho sea de paso, su mente no es un basurero. Su mente es un terreno que usted tiene que cuidar. Hay personas que tratan más su mente como un basurero que como un terreno. Y en los tiempos judíos, en el Antiguo Testamento, la cultura judía dependía de la agricultura para sobrevivir. Dependía de esa cultura donde se sembraba y se cosechaba, porque si no llovía, el terreno no se cultivaba, la tierra no daba fruto y se morían de hambre. Y el reino de los cielos, mi hermano, opera de la misma manera. No es como hoy que vamos al supermercado y yo compro el queso y la leche y compro el tomate y la lechuga y no tuve que pasar por ningún trabajo de sembrar, de esperar para cosechar, de cuidar el terreno. No. Yo no tuve que hacer nada de eso. Yo simplemente voy e intercambio mis pesos por el producto que quiero y otra persona tuvo que hacer el trabajo. En el tiempo antiguo, tú tenías que sembrar, tú tenías que cultivar, tú tenías que hacer el trabajo, porque si no lo hacías, perdías comida, perdías producto. Y el reino de los cielos opera de esta manera. Yo tengo que entender que en el reino de los cielos, el pastor o otras personas no van a cultivar el terreno de mi mente. El cuidado de la mente, donde se siembra la palabra, es mi responsabilidad totalmente como ciudadano del reino de Dios. Dígale a alguien, mire a donde alguien, dígale, es tu responsabilidad darle cuidado al terreno de tu mente. Voy a algún sitio, estoy llegando a algún sitio. Entonces Dios quiere hacerte fructificar. Diga conmigo, Dios me quiere hacer fructificar. Dios quiere que tu terreno produzca al 100, al 60 y al 30 por 1. Dios quiere que tú seas una persona productiva. Escucha bien este día, la cultura del reino es una cultura de progreso. Es una cultura de avance, es una cultura de excelencia, es una cultura de cosas grandes en el Señor. La cultura del reino no es una cultura estancada, no es una cultura de pobreza, no es una cultura de escasez. La cultura del reino siempre está progresando y mejorando. Cuando hablamos de cultura del reino, tenemos que entender, mi hermano, de que el deseo de Dios es que nosotros continuamente estemos progresando, mejorando y avanzando. Diga conmigo, tenemos que progresar, tenemos que avanzar, tenemos que mejorar. Yo no sé qué tú has logrado en tu vida, qué metas tú has alcanzado. Yo no sé si las profecías se han cumplido sobre tu vida o las promesas de Dios también. Pero yo te vengo a decir que si todavía tú estás vivo, todavía queda espacio para seguir creciendo, para seguir mejorando y para seguir avanzando. Dentro de la cultura del reino hay espacio para que podamos nosotros subir de nivel en nivel, de gloria en gloria, de victoria en victoria, de fe en fe. Es un evangelio, es un reino de cultura, de mejoría y de excelencia.
Dígale a alguien: yo no sé si tú estás conforme a donde tú has llegado, pero yo te vengo a decir que yo voy a seguir mejorando. Si tú estás contento con quedarte estancado donde estás, en tus finanzas, en tu matrimonio, en tu familia, en tu negocio, en tu ministerio, allá tú. Pero yo entiendo de que en el reino de Dios hay progreso, hay avance, hay mejoría, y yo quiero ser parte de esa cultura de excelencia. ¿Cómo tú sabes si tú estás en la cultura del reino? Yo les quiero ofrecer algunas posibilidades que te puedan a lo mejor identificar dónde tú estás o dónde otros están a tu alrededor. Y la diferencia que quise traerles a ustedes es la diferencia entre la cultura del reino y la cultura de una religión. ¿Está bien? La cultura de religión promueve pobreza. La cultura del reino promueve prosperidad. Si a ti te molesta que prediquen y recojan ofrendas y hablen de finanzas, tú estás bajo una cultura religiosa y no la cultura del reino. Porque la cultura del reino es una cultura de prosperidad, de riquezas, y no de pobreza. Yo sé que aquí estoy tirando semillas en pedregales. No, aquí no, solamente en mi iglesia allá en West Palm Beach. La cultura de la religión promueve condenación. La cultura del reino promueve gracia y misericordia. Y yo vine en este día para hacerte recapacitar, mi hermano, que la religión ha hecho más daño de lo que ha hecho bien. La religión o la cultura de la religión promueve juicio. La cultura del reino promueve perdón. La cultura de la religión promueve odio. La cultura del reino promueve amor. La cultura de la religión promueve esclavitud. La cultura del reino promueve libertad. Pablo dice, creo que es en Efesios o en Gálatas, dice que Jesús nos libertó para que viviéramos libres. Cuando yo leí esto por primera vez, yo me tuve que preguntar, Pablo a lo mejor estaba un poco loco. ¿Cómo es que Cristo nos libertó para que viviéramos libres? Pero entonces lo que pude entender es que Pablo lo que está diciendo es que es posible haber sido liberado y todavía vivir como un esclavo. Y esto pasó en las Bahamas, cuando estaban bajo el dominio de un reino. Me acuerdo que el pastor Miles Monroe cuenta la historia de que estaban ese día cuando iban a finalmente liberarse del dominio de este reino. Y el reino termina sacando sus últimas personas, su último gobernador, y dejan el país totalmente en libertad. Una noche quedaron libres todos del dominio de un gobierno. Pero lo que sucede, que él cuenta, es que a un lado del país todavía habían esclavos que servían en casas y estuvieron una y algunos 2 semanas esclavizados todavía, porque las noticias no le habían llegado de que ya eran libres. Es posible haber sido liberado y todavía vivir como un esclavo. Y Pablo nos dice, Jesús nos liberó, nos libertó para que vivamos en libertad. Él no te libertó para que sigas viviendo como un esclavo. La cultura del reino promueve libertad.
Un ciudadano del reino de Dios que ha sido cultivado en la excelencia y en el progreso y mejoría del reino. Mi hermano, el lenguaje cambia totalmente. No habla de la misma manera. Un esclavo no habla como uno que es libre. El esclavo dice: yo tengo que hacer esto. El que es libre dice: yo quiero hacer esto. Por eso yo le digo a mi congregación allá, le digo a mis líderes: mi hermano, no sean líderes esclavizados, sean líderes del reino, libres. No digan: hoy tengo que ir a la iglesia otra vez, hoy tengo que servir otra vez en el ministerio, hoy tengo que dar ofrenda, tengo que dar mi diezmo. Los que hablan así son esclavos. Pero los que dicen: yo quiero dar mi diezmo, lo quiero dar porque lo puedo dar, yo quiero ofrendar porque reconozco que es un principio del reino que trae prosperidad, yo quiero hacerlo, lo hago porque quiero, no porque tengo que hacerlo. Yo sirvo en la iglesia no porque estoy obligado, no porque tengo, lo hago porque quiero hacerlo. Yo le sirvo a Dios no porque tengo, lo hago porque quiero. Entonces el reino de Dios, la cultura del reino promueve libertad, mi hermano. Hay libertad, diga conmigo: hay libertad en el reino. Gloria a Dios, esas son buenas noticias para alguien este día. No tienes que seguir viviendo como un esclavo. Vive como uno que es libre. Cambia tu lenguaje. No digas más tengo. Comienza a decir: yo quiero. Levántate por las mañanas como un libre en el Señor. No te levantes diciendo: me tengo que levantar, tengo que ir al trabajo otra vez. Di: gloria a Dios, este es el día que ha hecho el Señor. Me alegraré, me gozaré en Él. Me levanto porque quiero, voy al trabajo porque quiero, con gozo, con alegría. Esa es la cultura del reino. Una cultura establece comportamientos, pensamientos, actitudes. ¿Dónde se ve la cultura? En las actitudes. Tú no puedes engañar a nadie simplemente tratando de taparlo con la palabra de Dios y tirando la palabra de reino por aquí y por allá en tus conversaciones. Sí, yo soy del reino, sí, el reino de Dios, sí, esto y lo otro. Los que son del reino se ven, no porque simplemente hablan el lenguaje, se ven porque viven. Las costumbres y las actitudes son diferentes, dice la palabra: por sus frutos los conoceréis. Por sus actitudes, por sus costumbres. Cuando el reino de Dios da fruto, cuando la cultura del reino está presente, cuida, progresa, avanza, trae excelencia, mejoría. Da fruto. Diga conmigo: da fruto. Entonces, el reino de Dios es diferente a la cultura de la religión. La cultura de la religión promueve mentira, la cultura del reino promueve verdad. La cultura del reino promueve guerra, la cultura de la religión promueve guerra, la cultura del reino promueve paz. Religión, tristeza; reino, gozo. Religión, división; reino, unidad. Religión, ignorancia; reino, sabiduría. Religión, secretos; reino, revelación. Religión, escasez; el reino, abundancia. Religión trae maldición; el reino, bendición. La religión, promesas; el reino está compuesto de herencia. La religión trae malas noticias; el reino son buenas noticias. Es el reino de las buenas nuevas. Usted sabe que una vez traje un mensaje a la iglesia
sobre el evangelio de las buenas nuevas. Y en el mensaje básicamente le hablé a la iglesia en qué reino tú estás. Porque está el reino de las tinieblas y está el reino de Dios. Y a veces nosotros actuamos más como agentes y ciudadanos del reino de las tinieblas que agentes y ciudadanos del reino de Dios. Porque promovemos más el reino de las tinieblas y a Satanás y su reino que lo que promovemos y hablamos del reino del evangelio de las buenas nuevas de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Aquí no pasa eso, pero allá sí. Cuando salen a evangelizar a las calles, van a donde alguien le dice: arrepiéntete porque te vas para el infierno. Te vas a morir en tus pecados. Pecador. Hijo del diablo. Así yo sé que aquí no evangelizan así. Es allá nada más. Nos pasamos hablando de guerra espiritual, de que el diablo se nos apareció, de que tengo una lucha con el diablo, de que tengo una guerra con el diablo, de que el diablo me está atacando, de que el diablo me tiene atado, de que el diablo aquí, el diablo allá, me explotó la llanta, que me dio una enfermedad, que esto y lo otro. Promovemos más el reino de las tinieblas que el reino de Dios. Y yo le dije al pueblo: nosotros somos ciudadanos del reino de Dios, no del reino de las tinieblas. Mi responsabilidad como ciudadano no es promover el reino de otro, es promover el reino de mi Dios. Entonces yo tengo que, como ciudadano del reino, cambiar mi lenguaje. Mi lenguaje no puede ser Satanás, maldición y todo lo demás. Mi mensaje tiene que ser bendición, prosperidad, perdón, gracia, misericordia. Fue el mensaje de Jesús. Dice la palabra: vino para traer buenas noticias. Estamos nosotros ya tan llenos y cargados de malas noticias por donde quiera. Necesitamos que se levanten hombres y mujeres del reino, que tengan un mensaje de autoridad y de gobierno, de buenas noticias, que pueda contradecir el mensaje del reino de las tinieblas. Satanás no puede contra el reino de Dios. Para de estar promocionando a Satanás y su reino y comienza a promocionar las virtudes y las características del reino de Dios, porque ahí hay poder, hay gloria, hay victoria, hay abundancia y hay bendición. El evangelio de las buenas noticias es el evangelio del reino de Dios. La religión promueve oscuridad. Cuando viene el reino y se establece la cultura del reino, viene luz. La religión impone cargas. El reino, dice Jesús: toma mi carga, que es liviana y es fácil, y entrégame la tuya. ¿Qué quiero decir con esto, mi hermano? Que aquí usted se puede identificar. ¿Cómo se siente usted en su vida? ¿Se siente cargado? ¿Se siente triste? A menudo, ¿cómo se siente usted? ¿Se siente afligido? ¿Escuchando malas noticias, hablando malas noticias? ¿Se siente que está en ignorancia? ¿Se siente que siempre está en una guerra? ¿Se siente condenado? ¿Empobrecido? Porque si se siente de esta manera, puede ser que estés en una cultura equivocada. Porque la cultura del reino de Dios promueve totalmente lo opuesto. Los que operan y se mueven en la cultura del reino, mi hermano, están en abundancia, en revelación, en bendición, hablando buenas noticias. Se sienten libres y no sienten cargas. No estoy diciendo que no hay lucha, no estoy diciendo que no es difícil, no estoy diciendo que no van a haber guerra, no estoy diciendo que no vamos a pasar por crisis. Sí van a venir, porque el reino de los cielos sufre violencia. Pero escúcheme bien, ya tenemos la victoria.
Ya Dios ganó la victoria, la batalla es nuestra. Por lo tanto, aún en medio de las crisis, de las tribulaciones, un ciudadano del reino mantiene su cabeza en alto, la expectativa de que todavía hay algo más grande, mejor, que Dios tiene para mí, porque Él no ha terminado contigo. Diga conmigo, estoy simplemente en un proceso. Estoy en un proceso. Estamos siendo procesados. Vaya conmigo, Juan. ¿Está bien? ¿Le estoy enseñando bien? Mire bien, ¿qué tiene que suceder? Juan capítulo 3. Aquí habla de Jesús y Nicodemo. ¿Cuántos saben la historia de Jesús y Nicodemo? Nicodemo, siendo un fariseo que era un principal entre los judíos, vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede entrar en la cultura del reino. Tú no puedes engañar a nadie. Si tú no has nacido de nuevo, tu naturaleza no es de un ciudadano del reino. Por lo tanto, tus costumbres, tus actitudes no son de un ciudadano. Entonces aquí tenemos que entender que Jesús le dice: tiene que nacer de nuevo para poder ver el reino. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿De qué está hablando? Agua representando la palabra de Dios, el Espíritu representando la revelación de la palabra. Entonces, el que no nace de la palabra y de la revelación no puede ver el reino. Tú puedes haber estado bajo una cultura religiosa toda tu vida y no entender el reino. ¿Usted sabe por qué? Porque la cultura religiosa establece patrones, establece doctrinas, establece enseñanzas, establece comportamientos, actitudes que son piedras y espinos y son concretos o son duros, como habla Jesús en los terrenos, que hace endurecer el terreno. Entonces, cuando la semilla del reino trata de entrar, no entra porque hay ya una cultura establecida. Y Jesús está diciendo: para que podamos establecer la cultura, desarrollar cultura del reino, tenemos que nosotros salir de una cultura y nacer de nuevo en otra. Tienes que cambiar. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que dejar las viejas costumbres a un lado. Tienes que poner a un lado lo que habías aprendido, lo que te habían enseñado, y lanzarte a una cultura de un reino que es diferente. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo nosotros nos movemos de una cultura a otra? Dicho sea de paso, usted hoy aquí puede aprender todo lo que es la cultura americana, y cuando llegue allá se va a dar cuenta que es totalmente diferente a lo que aprendió, porque usted tiene que estar dentro de la cultura. Cuando tú te conviertes ciudadano de un país, tú naces en ese país, es por naturaleza, es por nacimiento. Tú eres colombiano por nacimiento. Ahora, cuando vas a los Estados Unidos, si quieres hacerte ciudadano de los Estados Unidos, vas a tener que naturalizarte y aprender la cultura, las costumbres y las actitudes de los americanos. Cuando te conviertes, cuando te naturalizan, mire lo que sucede, y significa esto la definición de naturalización.
Cuando te naturalizan, es como si hubieses nacido en el país. Jesús dice, en el reino de Dios, que es un país, para poder verlo, para poder entrar en él, tienes que nacer de nuevo. Somos hijos adoptivos, recibimos una nueva naturaleza. Bajo la cultura de un reino entramos bajo nuevas costumbres, leyes y actitudes. Y aquí tenemos que entender, mi hermano, de que algo tiene que cambiar. Día conmigo, tenemos que cambiar nuestra cultura. Tenemos que entrar en una cultura nueva. La cultura del reino, de progreso, de avance, de excelencia y de mejoría. Dios te quiere bendecir. Dios te va a prosperar. Yo te vine a decir en este día, si tú entras en la cultura del reino de Dios y naces de nuevo, te conviertes en un ciudadano de este reino, Dios te va a comenzar a bendecir. Aquello que te ataba se va a soltar de tu vida. Aquello que te tenía aguantado por tanto tiempo se va a soltar de tu vida. Aquellos que te criticaban, te señalaban, van a tener que callarse ante lo que Dios va a hacer, porque Dios se va a glorificar. Vienen cosas grandes del Señor para tu vida. Entra en la cultura del reino de Dios y verás la gloria de Dios como nunca antes. Escucha bien para avanzar y terminar. La cultura del reino es una cultura, le dije, de fe en fe, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Es una cultura donde siempre se está mejorando. Jesús dijo, el que dé fruto, a ese yo lo voy a podar para que dé ¿qué? Más fruto. Él no se conforma con que dé fruto. No, ya, qué bueno, dio fruto. Me dio una manzana, gloria a Dios. Él dice, si estás dando fruto, te voy a podar para que des más aún todavía. Jesús está hablando de cultivar, de cuidar, de emplear la labor necesaria para que siga mejorando y progresando el comportamiento y las actitudes del ciudadano del reino de Dios que somos nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros avanzamos y mejoramos, el reino de Dios también avanza y mejora. Si los ciudadanos están bendecidos, el reino está bendecido. En un reino diferente a una república, el rey de ese reino, su orgullo está en sus ciudadanos. En un reino, cuando hay ciudadanos pobres, eso refleja mal en el rey. En una república, una democracia como la nuestra, Estados Unidos, Colombia, no importa. Pobreza, más del 50% de la población en pobreza. En el reino de Dios, eso no puede ser. Porque puede ser que en una democracia, una república, el presidente puede que le refleje durante su término, cuando está representando el país, la crisis que está pasando económica y otras cosas más. Puede que le caiga a él la reputación mala de lo que está sucediendo, pero no es por siempre. Él puede decir, no, el que estuvo antes que yo ya nos había metido en este problema. El problema del país no es mío. Se lo puede echar la culpa al terreno, le puede echar la culpa al país, a la economía, diferentes cosas, y la culpa no cae sobre él. Pero en un reino, el rey es responsable. Y nuestro rey, nuestro Dios es el rey del reino de Dios. Y cuando un ciudadano en el reino de Dios no está bien, eso refleja mal el rey. Por eso Dios tiene una responsabilidad con su ciudadano. Y por eso en su palabra se encuentran, en esta constitución de la palabra, se encuentran las promesas de Dios y la herencia del reino. Porque Él dice, las promesas te las hago, son sí, son amén. Lo que tú pidas te lo daré. Si puedes creer, no hay nada imposible. Si en fe tú puedes decirle a esa montaña, muévete, y se moverá. No te dije que si crees verás la gloria de Dios. Cosas mayores harán ustedes que las que yo hice, porque yo voy al Padre y mando al Espíritu Santo que estará con ustedes. Es un reino, es una cultura de excelencia, donde continuamente hay progreso, hay avance. Dios no se queda estancado.
¿Por qué estamos nosotros estancados? El problema nuestro no es la pobreza externa, es la pobreza interna aquí en la mente. Por eso es que el reino donde la semilla es sembrada, mi hermano, es en la mente, donde comienza a trabajar, donde comienza a nacer, a producir, es en la mente. Interiormente algo tiene que cambiar en tu manera de pensar. No puedes seguir pensando de la misma manera. Naciste en pobreza y la cultura en la cual naciste promueve la pobreza a lo mejor, y has estado condicionado, limitado por la cultura a tu alrededor y te sientes esclavizado y no puedes salir. Pero ahora Dios te ofrece una alternativa, te ofrece promesas, te ofrece palabra. Esta palabra, cuando entra en la mente, en el terreno de la mente, comienza a cultivarte a ti, y tú comienzas a prosperar de adentro, y en la prosperidad se comienza a reflejar afuera. Por eso, mi hermano, es que Dios puede tomar a una persona pobre y llevarlo a la riqueza. Porque si Dios puede sembrar una semilla en esa mente. Por eso usted ha visto personas que se convierten los otros días, pero recibieron la palabra de Dios, la captaron y comienza a dar fruto, y usted lo ve progresar, cambiar, y usted dice: ¿qué está pasando conmigo? Personas en el evangelio por 10, 15, 20, 30 años estancados en el mismo nivel. Iglesias que no progresan, que no avanzan. ¿Por qué? Porque los líderes mismos no han decidido entrar en una cultura de reino ni desarrollarse. La responsabilidad del desarrollo de la cultura del reino es la responsabilidad del cultivar el terreno. No es de otros, es nuestra. Presta atención a lo que Dios te está hablando en este día. Dios quiere llevarte a un nivel mayor. Dios te quiere prosperar. Dios te quiere bendecir. Dios quiere que tú mejores, pero tienes que prestar atención. Tengo que terminar, ya se me ha pasado el tiempo. Esa era la introducción nada más. Que tengo tanto que decir. ¿Cuántos quieren desarrollar una cultura de reino en este día? Rapidito. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos para desarrollar una cultura de reino? ¿Qué necesitamos hacer? Número 1, vaya conmigo en Lucas. Voy a avanzar rapidito, yo sé que ya. Wow. Alguien diga wow. Alguien diga gloria a Dios. El mensaje del reino es tremendo. Por eso yo predico un año. Yo le estoy tratando de dar lo que yo prediqué en un año en media hora, en una hora. Lucas capítulo 2. A lo mejor llegaron ahí antes que yo. 2. Del 46 al 52. ¿Ustedes saben la historia de Jesús como niño en el templo? ¿Sí? Verso 46. Ustedes saben que estaban en la fiesta de la Pascua, y José y María se van de regreso a la casa y se olvidan de Jesús. Y después de 3 días de camino se dan cuenta de que no estaba con él. Y comienzan a buscarlo entre la multitud y no lo encuentran, y se vuelven locos. Y regresan otra vez, y dice en el 46: y aconteció que 3 días después le hallaron a Jesús en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Reino. Mas ellos no entendieron las palabras que él habló.
y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y escucha bien lo que sucede. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Si yo le digo hoy a usted, para resumirle el mensaje del reino, el mensaje del reino se resume en los resultados que produce. El evangelio del reino, el mensaje del reino, el reino es un reino de productividad. Mire lo que sucede. Jesús crecía, que yo le dije, cuando cultivamos la mente, una cultura de reino es una cultura de mejorar, de avanzar, de progresar. Jesús no se quedó como niño, no se quedó estancado. Jesús creció en sabiduría, en estatura y en gracia, no solamente con Dios, con los hombres. Eso es reino. Cuando yo puedo avanzar, progresar en todas las áreas de mi vida y tengo influencia con Dios y con los hombres. Cuando la cultura del reino se establece, viene la influencia de Dios sobre tu vida para influir en la comunidad, para influir en el país, para influir en el estado, para influir en el mundo, para influir en la iglesia. Es una cultura de progreso. Diga conmigo, vamos a crecer. Vamos en progreso. Pero mire bien, porque lo primero que tenemos que hacer entonces para que esto suceda, para que nosotros podamos entrar y ser desarrollados en la cultura del reino, para que podamos crecer en toda área de nuestra vida, Cristo dijo: yo vine para que tengan vida. ¿Y cómo? Vida en reino, progreso, avance, cultura. No se quede estancado. No es simplemente vida. No vine para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Y aquí encontramos la primera clave de cómo nosotros poder desarrollar, cultivar un ambiente de excelencia y de progreso. Lo primero que necesitamos es entrar en el ambiente propicio. Cuando María encontró a Jesús, ¿lo encontró dónde? En el templo. ¿Qué estaba haciendo? Oyendo. ¿Oyendo qué? Si tú quieres cocinar un buen churrasco a la parrilla, una buena paisa, nosotros allá en West Palm Beach hay muchos colombianos. Tenemos supermercados colombianos, el bodegón, tenemos restaurantes colombianos a todo lo que da. El restaurante favorito mío es colombiano, se llama El Molino. Y le digo esto: hacen el mejor churrasco que yo he probado en cualquier lugar. Cualquier lugar. Buenísimo. Pero escúchame bien, si usted quiere cocinar un buen churrasco, usted no puede hacerlo acostado desde la cama, ni lo puede hacer desde el baño. Usted se tiene que meter en la cocina. Para poder producir los resultados que tú quieres ver, te tienes que meter en el ambiente propicio que te va a ayudar a progresar y avanzar. Jesús no dice: lo encontraron jugando en la calle con los otros niños. No dice: lo encontraron durmiendo. Lo encontraron en el templo, oyendo la palabra, escuchando la palabra y haciendo preguntas. Entonces, mi hermano, si nosotros queremos ser desarrollados en una cultura de reino, vamos a tener que meternos en el ambiente correcto.
Si tú quieres entrar y aprenderte una nueva cultura, la mejor manera de aprenderte una cultura nueva es mudándote a ese país para que te aprendas la cultura bien. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que cambiar tu mentalidad. Tienes que moverte de ambiente. Yo te vine a decir en este día, mi hermano, el ambiente en el cual estás no es el ambiente propicio para que Dios pueda llevarte y catapultarte al próximo nivel en tu vida. Vas a tener que hacer cambios en tu vida. Hoy vas a tener que poner a un lado muchas cosas. Amistades, lugares, a dónde vas, lugares donde pasas el tiempo. Vas a tener que cambiar tus costumbres, tus actitudes y decir: Señor, me comprometo a cambiar mi ambiente. Escucho la palabra no solamente en el templo, en la casa. Cuando estoy en el carro, pongo un CD y escucho la palabra. Tienes que mantenerte en un ambiente de reino para que se pueda cultivar la palabra y la palabra pueda dar fruto. Para avanzar. Número 2, no solamente el ambiente. Tienes que llenarte de la palabra. Para desarrollar cultura de reino, tienes que llenarte de la palabra. Aquí lo vemos en la palabra, en la parábola del sembrador. ¿Qué hizo el cambio? La palabra. La palabra es importante. Si tú quieres desarrollar una cultura de reino, llénate de la palabra. Llénate de la palabra. Escucha, presta atención. Y número 3, observa, presta atención, imita. Dice Pablo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestra mente. No te conformes a la cultura. No te conformes al patrón de la sociedad. No te conformes a lo que has vivido, porque la cultura del reino es diferente. Vas a tener que transformar tu mente. Tu mente va a tener que ser renovada, va a tener que ser cultivada. Dios, a través de su palabra, comienza a cultivar, comienza a remover toda piedra, comienza a remover toda espina, comienza a remover, pero tú tienes que prestar atención. Y a la medida que tú prestes atención y la palabra de Dios sigue siendo sembrada, el terreno se va cultivando para poder producir y dar fruto al 100, al 60 y al 30 por 1. Yo te vine a decir en este día: tu temporada de improductividad se acabó. Se acabó. Yo no sé, estabas estancado, no podías avanzar, no podías dar fruto, pero el Señor te dice en este día: tu temporada de improductividad ya se acabó. Comenzarás a dar fruto, comenzarás a dar fruto hasta el 100 por 1. Pablo también dijo: sean imitadores como yo soy de Cristo. Para desarrollar una cultura de reino, voy a tener que yo comenzar a observar a otros que ya están moviéndose en esta cultura, y aunque no entienda, imitarlo. Jesús dijo: yo no hago nada que no vea al Padre hacer, y no digo nada que no escuche al Padre decir. Elías le dijo a Eliseo: si tú me ves cuando yo sea levantado, recibirás la doble porción de la unción. Si me ves, tienes que prestar atención, tienes que observar, tienes que imitar, tienes que estar ahí. Dice en Gálatas 4, un niño. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos desarrollar cultura de reino? ¿Por qué? Porque Dios tiene una herencia para nosotros. Y la herencia del reino no se le entrega a niños inmaduros. En Gálatas se nos dice que un niño, cuando todavía es niño, está bajo la tutoría de maestro, porque no es capaz de manejar la herencia. Por lo tanto, otros lo tienen que manejar por él. Pero ya cuando es grande, se le entrega la herencia para que él la pueda manejar. ¿Qué quiere decir, mi hermano? Que para poder desarrollar una cultura de reino, porque Dios quiere que se desarrolle una cultura de reino de excelencia, de progreso, de mejoría y de avance. ¿Por qué? Porque Dios te quiere entregar una herencia, y hasta ahora Dios no te la ha podido entregar porque has operado en una cultura opuesta a la del reino. Necesitas madurar, desarrollarte. La palabra del reino tiene que invadir tu mente, tus pensamientos. Tiene que dar fruto. Cuando la palabra del Señor y el reino de Dios comiencen a desarrollarse en ti, mi hermano,
El Señor dice: te entregaré la herencia que es tuya. Las promesas que te he hecho son tuyas, son sí, son amén. Se van a cumplir. Yo declaro sobre su vida, mi hermano, que sobre su vida, antes de que se acabe el 2012, verás la gloria de Dios. Verás las promesas de Dios cumplidas sobre tu vida. Verás la bendición de Dios. Todo lo que el Señor te ha prometido se va a cumplir en este año. Será el año de progreso acelerado. Este año declaro que será un año de avance en tus finanzas, en tu matrimonio, en tu familia, en tu empresa y en tu ministerio. Vas a avanzar dentro de la cultura del reino. Hay progreso, hay bendición, hay avance y hay mejoría. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Alguien puede decir gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Al Rey de reyes y al Señor de señores. Al que es digno. Al que está sentado en su trono. Toda la gloria y la honra